amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, y si es primera vez que estás acá, me encantaría invitarte a que te suscribas para que formes parte de esta familia y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que publicamos un nuevo video. Ahora vamos a mostrarles, amigas, esta diadema o vincha o cinta para el cabello que vamos a estar elaborando paso a paso. Como pueden darse cuenta, está elaborada con punto waffle. Ya aquí en este canal les hemos hecho varios trabajitos con este punto, por lo tanto ya ustedes deberían saber. Sin embargo, si estás por primera vez acá y no sabes cómo hacerlo, yo voy a estar igualmente explicándoles el paso a paso para que ustedes lo vayan haciendo junto conmigo. Así que bueno, amigas, podemos proseguir con el paso a paso de nuestra diadema. Muy bien, amigas, estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestra diadema. Aquí tenemos esta lana bastante gruesecita de número 3 milímetros, nuestro gancho de número 4.5 milímetros, tijera y aguja lanera. Vamos a proseguir a realizar un nudo deslizado. Bien, y ahora a partir de acá vamos a realizar 17 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Bien, estas 17 cadenetas nos dan un total, ya les voy a medir, de 10 centímetros. Ahí pueden ver, 10 centímetros. Ahora bien, las cantidades de cadenetas que ustedes hagan aquí, eso es lo que va a definir el ancho de su diadema. Aquí tenemos este modelito ya realizado, vean, empezamos desde acá y haciendo vuelta tras vuelta hasta que dé la circunferencia de la diadema. Por lo tanto, como les dije, estas cadenetas que ustedes hagan aquí es lo que va a hacer el ancho de su diadema. Si ustedes la quieren más ancha, ya saben que tienen que hacer más cadenas, y si la quieren más pequeña, bueno, hacen menos cadenetas. Ahora bien, hay un dato importante y es el siguiente: estos puntos waffles están realizados con múltiplo de 2, por lo tanto, cuando ustedes hagan sus cadenetas, traten de hacer lo siguiente. Vean aquí, como pueden darse cuenta, aquí tenemos una base y aquí tenemos otra basecita. Estas basecitas lo pueden hacer con la cantidad de puntos que ustedes quieran. Ahora, para hacer los puntos waffles sí tiene que ser una cantidad de puntos exactos. Nosotros trabajamos con 8 puntos altos, siempre múltiplo de 2. Ahora bien, nosotros aquí vamos a empezar a hacer 4 puntos bajos. Nos pasamos al punto que está detrás y hacemos un punto bajo. Bien, nos regresamos al que sigue y hacemos un punto bajo. Nos regresamos al que sigue y hacemos un punto bajo. En nuestro caso vamos a realizar 4. Ustedes van a hacer la cantidad de puntos que ustedes quieran para su base de la diadema. Ya nosotros realizamos 4 puntos bajos. Ahora vamos a proseguir a realizar 8 puntos altos. Agarran la lazada, enganchan aquí, sacan su hebra y hacen un punto alto. En cada cadeneta o en cada punto cadena vamos a hacer un punto alto hasta que tengan la cantidad. En nuestro caso son 8 puntos altos, y luego de esos 8 puntos altos nos van a quedar 4 cadenitas para realizar los 4 puntos bajos. Ya aquí tenemos 8 puntos altos. Podemos contar 2, 4, 6, 8. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí, amigas, es lo siguiente. Vamos ahora a pasarnos a puntos bajos. Y vamos a hacer 4 puntos bajos en cada espacio. 2, 3 y por último 4. Bien, ya tenemos nuestra primera vuelta realizada, así es como se tiene que ver. Ahora, para hacer la vuelta 2 ya vamos a empezar con los puntos waffle.
Vamos aquí, amigas, a hacer una cadena. Vamos a hacer los puntos de la base, que serían cogiendo la hebra de atrás. Aquí, este de adelante no, sino este que está aquí atrás. Aquí atrás. Esos son los puntos que van a coger para hacer su base, tanto aquí adelante como aquí. Entonces vamos a realizarlo. Si empezaron con 4 puntos o 4 cadenetas, siempre les tienen que dar 4 puntos bajos. Tomen eso en cuenta. Entonces tenemos 3 y 4. Bien, ya tenemos aquí. Ahora vamos con los puntos waffle. Vamos a agarrar una lazada y vamos a agarrar estos 2 puntitos de acá y lo vamos a coger como puntos altos. Vean, aquí un punto alto, bien, lazada y un punto alto. Ahora vamos a agarrar una lazada y el punto que sigue lo vamos a coger en relieve. Lo vamos a agarrar por detrás. Se meten por aquí y salen por detrás de ese punto alto. Hacen entonces aquí, sacan por 2 y luego por 2. Proseguimos a realizar 2 puntos altos normales. Cada vez que trabajen por el lado derecho, el lado de frente va a ser esta va a ser la secuencia. 2 puntos altos cogiendo el punto completo o un punto relieve, 2 puntos altos y un punto relieve. Vamos a proseguir a realizar aquí el punto relieve. Bien, ahora hacemos 2 puntos altos cogiendo el punto completo. ¿Sí ven? Ahora vamos a proseguir a realizar los puntos de nuestra base. Una vez aquí que ya hemos terminado esta vuelta, ahora vamos a hacer nuestra base. ¿Cómo le vamos a hacer? Igualmente cogen la hebra de atrás y se pasan a hacer puntos bajos. Nuevamente cogen la hebra de atrás y hacen puntos bajos. La hebra de atrás y hacen puntos bajos y el último punto lo van a coger completo. Aquí sí ya no van a coger la hebra de atrás. Eso lo van a hacer cada vez que terminen una vuelta, tanto de este lado como de este lado. Vamos a hacer la vuelta 2 para nuestro punto waffle. Vamos aquí nuevamente, empezamos con los puntos de la base, que serían los puntos bajos cogiendo la hebra de atrás. Aquí ustedes van a hacer así. Ya aquí hemos realizado los puntos de la base, ahora vamos a realizar los puntos waffle nuevamente. Agarran la lazada y se acuerdan que estos puntos que están acá en la vuelta pasada fueron puntos altos. Bueno, allí vamos a hacer puntos relieves cogiendo el punto de esta manera. ¿Sí ven, amigas? Súper fácil. Nuevamente otro punto relieve. Y ahora tenemos aquí el punto relieve de la vuelta pasada. Quiere decir que allí vamos a intercambiarlo para punto alto. Pero no lo vamos a coger normal cogiendo el punto completo. No, amigas. Cada vez que nos corresponda trabajar por el lado revés, este punto relieve lo vamos a trabajar cogiendo esta hebra que está acá. Bien. Esta. Entonces allí sacan hebra y hacen su punto alto. Vamos nuevamente con los 2 puntos relieves que en la vuelta pasada eran puntos altos. Ahora lo cambiamos a puntos relieves. Volvemos a repetir el punto alto que en la vuelta pasada es el punto relieve. Vamos a coger la hebra de aquí atrás y hacemos el punto y terminamos con los 2 puntos relieves que en la vuelta pasada eran puntos altos. ¿Sí ven, amigas? Súper fácil. Entonces aquí ustedes lo que van a hacer es terminar con los 4 puntos de la base. ¿Sí ven? Aquí 1, 2, 3 y aquí el último lo vamos a coger siempre completo. Ahí sí no vamos a agarrar la hebra de atrás. Y de esta manera hemos terminado nuestra tercera vuelta. Vean que ya queda formadito el relieve. ¿Sí ven, amigas? Cuando trabajemos por el lado de atrás se va a formar este relieve de aquí. Entonces
vamos a hacer nuevamente la vuelta por el lado del frente, una cadena, nos giramos, aquí hacemos los 4 puntos bajos de la base, bien. Una vez que ya realizamos los 4 puntos de la base, ahora aquí vamos a realizar lazada y hacemos el primer punto alto cogiendo el punto completo. ¿Sí ven, amigas? Bien, ahora lazada y ahora este punto lo vamos a coger en relieve. ¿Sí ven? Ahora vamos a hacer los 2 puntos altos. Si ven, hacemos el punto relieve. ¿Se acuerdan que este es el punto de la vuelta pasada que estábamos cogiendo solo la hebra de atrás? Bueno, aquí lo estamos cambiando a punto relieve. Y ahora terminamos haciendo los 2 puntos altos. Y ahora cerramos con los 4 puntos bajos de nuestra base. El último, amigas, lo cogen completo. Y de esta manera hemos terminado esta vuelta. Vamos a realizar una más, que es la que va a formar el relieve. Aquí hacen una cadena, se pasan para el lado de atrás y prosiguen a realizar sus puntos de la base. En nuestro caso hacemos 4 porque dejamos 4 puntos. Si ustedes hacen más puntos para la base, entonces ya saben que tienen que hacer esa cantidad. Bien, ahora vamos a realizar aquí una lazada y vamos a hacer los 2 puntos relieves, que en la vuelta pasada eran puntos altos. Ahora los convertimos a punto relieve. Ahora aquí el punto relieve de la vuelta pasada lo vamos a coger en punto alto cogiendo esta hebra de aquí, esta hebra que pueden apreciar allí. Entonces allí hacen su punto alto y ahora vamos con los 2 puntos relieves. ¿Sí ven? Vamos con el punto cogiendo la hebra de atrás y ahora pasamos con los 2 puntos relieves. Aquí van a cerrar nuevamente con sus puntos de la base cogiendo la hebra de atrás, y de esta manera es como terminamos esta vuelta. Y ya aquí se empieza a ver los puntos waffle. ¿Qué les parece, amigas? Y así ustedes van a continuar una vuelta tras otra vuelta hasta que tengan la medida de circunferencia. En la pantalla te voy a estar dejando una lista de diferentes tallas para que ustedes la apliquen para que hagan su diadema para todas las edades. En nuestro caso ya tenemos aquí esta realizada, que es esta misma con la misma lana. Vean, este ya tiene la medida de 48 centímetros, que es la talla de mi niña. 48 centímetros, les voy a medir para que puedan ver. ...48 centímetros, que es la talla de mi niña. Sin embargo, como les dije en la pantalla, hay diferentes tallas que ustedes pueden escoger. Sin embargo, lo que yo les recomiendo es que se guíen con la cinta métrica. Si es posible, pongan la cinta métrica alrededor de la cabeza de la persona para quien vaya a hacer la diadema, y esa es la medida que van a utilizar. Bien, una vez que ya tenemos esto así, amigas, que ya tenemos la medida de circunferencia, así es como se va a apreciar la diadema una vez que ya tengan todo listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bien, amigas, aquí vamos a cortar esta hebra dejando un espacio largo. Vamos a cortar, aquí sacamos, y ahora lo que vamos a hacer es pasarnos para el lado revés. Vean, este es el lado revés. Y vamos a coser con nuestra aguja lanera por todo este alrededor para que quede ya cerradito. Vean cómo le vamos a hacer. Yo voy a proseguir a ensaltar mi aguja. Bien, amigas, y aquí tenemos ya nuestra aguja con el hilo. Ahora vamos a proseguir a coser de esta manera al otro lado, y entonces vamos a proseguir a coser de esta manera. Agarramos una hebra de allá y una hebra de acá, y así ustedes van a coser.
Y así ustedes van a coser por toda su vuelta hasta que lleguen aquí, amigas. Y bueno, amigas, una vez que ya vean, aquí estamos, una vez que ya hemos pasado, lo que hicimos acá fue cortar y bueno, de este lado ya nos pasamos. Así es como se va a ver, vean que casi ni se nota la diferencia. Y bueno, esta sería nuestra diadema. Por último les quiero dar un tips para que mis amigas que no les guste una diadema así recta, ustedes aquí donde está la costura, ustedes pueden hacer esto. Y aquí pueden amarrar con su lana, hacer un nudito, o si quieren pueden adornar con un botón y les quedaría de esta manera, que quedaría muy bonita. Y de esta manera, amigas, es como terminamos nuestra diadema. ¿Qué les ha parecido el video? Si te ha gustado, déjamelo saber en los comentarios. No olvides dejar tu lindo like, me ayudarías mucho si lo haces. Y también me encantaría que compartieras este video con todas tus amigas. Esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.